Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Calvo Soler y quisiera comenzar esta exposición agradeciendo enormemente la oportunidad de poder expresar algunas ideas, de poder plantearles algunas reflexiones en torno en el espacio de las treceavas el treceavo Congreso Argentino de Justicia de Faltas. Y quería comenzar agradeciendo a dos personas. En primer lugar, al señor Carlos Rey, presidente de la Federación Argentina de Justicia Municipal de Faltas, por la amabilidad de permitirme participar en este espacio. Y en segundo lugar a Nelson, porque su insistencia, su participación en el programa de formación que estamos llevando a cabo en la provincia de San Juan de facilitadores restaurativos, su compromiso con el discurso restaurativo y me ha permitido estar hoy aquí, a pesar de que no es posible estar en presencia. Digamos, me hubiese encantado, pero voy a hacer esta grabación de este vídeo mientras estoy en Barcelona por cuestiones de trabajo. Mi intención es presentar algunas ideas de cómo alguien que viene defendiendo y piensa en la lógica del pensamiento de la justicia restaurativa, del proyecto y del discurso de la justicia y de las prácticas restaurativas, cómo alguien que viene desde ese lugar mira, observa, considera a los juzgados de faltas, al tema de las faltas y el tema de las contravenciones. Para poder presentarlo de una mejor manera, más que hacer todo un vídeo continuado, mi intención es básicamente hacer una secuencia de vídeos en los que en cada una de ellas mi intención es presentarles una idea, desarrollar una reflexión y que nos conduzca a algunas conclusiones que a mí me parece que son muy importantes. Creo que el restaurativismo es un muy buen compañero. El pensamiento restaurativo es un muy buen compañero de los juzgados de faltas, de los espacios contravencionales y de los espacios de faltas. Entonces, mi idea es avanzar en diferentes secuencias con diferentes vídeos que cada uno de ellos gira en torno a una idea, a una propuesta que quiero hacerles en este espacio. De nuevo, mi agradecimiento a aquellos que me han permitido estar hoy aquí conversando con ustedes. Bueno, la primera idea sobre la que quisiera presentar una breve reflexión es sobre la perspectiva de qué es un juzgado de faltas, qué es una falta o una contravención en relación a qué es un juzgado penal y a qué es un delito. Y creo que esto es importante en el sentido de que defendería que un juzgado de faltas no es el hermano menor de un juzgado penal. Es decir, no se trata de que en el juzgado de faltas se observa, se considera, se trabaja con conflictos de una calidad, de una cualidad, perdón, de una calidad menor al delito. Es decir, creo que el juzgado de faltas trabaja con conflictos que son cualitativamente diferentes, en el sentido de que los elementos que constituyen la conflictividad en el espacio de faltas y en el espacio de contravenciones, en general, hay alguna excepción, no es solo para decirlo así, un delito pero de menor intensidad, es una dinámica conflictiva distinta. Y yo creo que hay que tomar seria conciencia de que los juzgados de faltas se ocupan de conflictos que tienen características específicas que son terriblemente importantes desde el punto de vista de dos cuestiones. Por un lado, porque tienen una lógica de prevención de lo que es una dinámica de esa tipología de conflictos
que acaban convirtiéndose en conflictos que marcan un delito, la idea de un juzgado de faltas que tiene una intervención preventiva, y la idea, esto me parece aún más importante, la idea de un juzgado de faltas que se ocupa de lo cotidiano, de la calidad de vida de nuestras relaciones cotidianas, de lo que pasa fuera de la excepcionalidad en el sentido macro de un delito, de lo que tiene que ver con una de esas palabras, lo cotidiano. Así que voy a insistir el desarrollo de las ideas en base a esta cuestión. Los juzgados de faltas se ocupan de conflictos que son cualitativamente distintos y no solo cuantitativamente diferentes a lo que se ocupa un juzgado penal. Bueno, para poder explicar dónde radica la distinción y la trascendencia, porque este es el punto al que quiero llegar, me parece importante comenzar al menos sosteniendo de manera general una noción de conflicto. Voy a llamar conflicto a una relación entre dos o más personas, cada uno de los cuales sostiene, pretende objetivos que son incompatibles con los del otro. Hablar de conflictividad es hablar de una relación entre personas, entre instituciones, que tienen pretensiones, expectativas, buscan deseos que son incompatibles entre sí, ya sea de manera total, si uno consigue lo que quiere, el otro no lo conseguirá, ya sea de manera parcial, uno puede conseguir una parte y el otro otra parte. Pero el punto fundamental es que hay una interdependencia entre ellos. Se necesitan a los efectos de obtener y de conseguir ese objetivo que están buscando. Y la segunda cuestión que quiero señalar es que creo que uno puede definir a los juzgados, a los tribunales, a los jueces, al derecho, de muchas maneras y con muchas distintas perspectivas. Pero hay algo, perdón, que me parece bastante intuitivamente aceptable para todos, para los juzgados penales, para los juzgados de falta, para un juzgado de familia, para un juzgado comercial. Y es que el espacio jurídico es deudor de una idea, que es la idea de establecer de alguna manera la resolución de una situación de conflicto. Es verdad que el derecho, las reglas, tienen una mirada preventiva, es decir, creamos reglas encaminadas a evitar las conflictividades. Pero la idea de la respuesta a nivel punitivo, a nivel de faltas, a nivel de delitos, a nivel de contradicciones, es la idea de, bueno, la regla no ha funcionado bien y ahora ahí ha habido un problema que detona una conflictividad entre vecinos, entre un victimario y una víctima, detona una conflictividad que el derecho se ocupa de resolver, que encara a través de los tribunales, ya sean de faltas, ya sean tribunales penales. Eso es la idea de la respuesta del sistema frente al fracaso de la regla en la interacción. Ahora bien, ¿cómo es el conflicto que se vincula con la lógica de las faltas, de las contravenciones? Bueno, yo ya he dicho en la primera parte que ese conflicto no es un conflicto de menor intensidad que el conflicto que se genera en un espacio punitivo, delictivo, sino que es un conflicto distinto. Y esto va a ser importante para lo que quiero sostener del espacio restaurativo. ¿Y en qué es distinto? ¿O cuáles son las características de esa conflictividad que se presenta en el ámbito de las faltas y de las contravenciones? Bueno, yo quisiera señalar dos o tres consideraciones al respecto. La primera ya la he mencionado antes de pasada, y es que es un conflicto que afecta en general, en la mayoría de casos, a cosas que son cotidianas. Es decir, incluso en el peor de los contextos de la delincuencia, de los delitos, el delito es un conflicto que es una dinámica excepcional. Surge de una práctica excepcional. Las faltas y las contravenciones surgen de dinámicas que son
cotidianas, que tienen que ver con dinámicas, con relaciones que se establecen en contextos cotidianos. Entonces, este es un punto importante porque hace a la falta o la contravención tiene un espacio, impacta sobre un espacio de relaciones más bien cotidianas. Y esto tiene que ver sobre todo con dos cuestiones. Hay mucho de conocimiento previo en el ámbito de las faltas entre la persona causante y la que sufre el daño por el comportamiento de esta, es decir, la persona que genera o que hace la falta y la persona que es dañada por el comportamiento o la contravención, es una dinámica que suele pasar en un espacio donde había relaciones previas, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones de vecindad, con cuestiones de interacción comunitaria, y además tiene una segunda característica que para el conflicto es importante, lo que se llama tiene un fuerte cálculo de interdependencia futura. Es decir, es altamente probable que se sigan relacionando en el futuro. Es decir, no solo se conocían, sino que van a tener que seguir interactuando en el espacio, en su vida cotidiana, en el futuro. Esto lo diferencia, no de todos, pero de muchos delitos, donde la dinámica del conocimiento previo, en todo caso, no es una dinámica que puede o no darse, y que el cálculo de interdependencia futura, de nuevo, es una dinámica que se da en pocas situaciones dentro de las dinámicas delictivas. No quiere decir que no se dé, quiere decir que en el ámbito de las faltas y de las contravenciones, sobre todo en los espacios más comunitarios, de vecindad, de comportamiento dentro del barrio, dentro del pueblo, dentro de la ciudad, se da con una mayor asiduidad. Esto provoca dos cuestiones también en lo que hace al análisis de esa conflictividad. Por un lado, apunta a una cuestión a veces, y también se distingue del delito, en términos bastante difusos. ¿Difusos qué quiere decir? No quiere decir que no tenemos una idea de qué es lo que está pasando. Difuso en el sentido de que hay un montón de cosas más que suele traer detrás, escondida, difuminada, las faltas y las contravenciones. Es decir, hay una gran cantidad de dinámicas que son, en realidad, que se detonan en el espacio de las faltas y de las contravenciones, porque esas relaciones previas o esas relaciones futuras son las que generan este comportamiento caracterizado como una falta o una contravención. Entonces tienen esta característica de difuso en el sentido de que uno no sabe bien dónde comenzó esta historia y dónde va a llevar esta historia. Y después tienen otra cuestión que también los distingue en parte de muchos delitos, digamos, del ámbito propiamente penal, que es la cuestión referida al tema de la aparición de las dinámicas intangibles. Es decir, es una conflictividad que muchas veces en lo que tiene que ver con lo tangible, si la miramos solo desde el punto de vista de lo que cuesta lo que hiciste, lo que cuesta el daño que generaste, si lo miramos solo desde el punto de vista de tangibilidad, el impacto que tienen desde el punto de vista cuantitativo es menor que el que tiene propiamente un delito en líneas generales. Pero traen algo escondido que es de nuevo la aparición de los intangibles. Y los intangibles tienen que ver con que en el contexto de faltas y contravenciones hay mucho que no puede ser fácilmente tangibilizado. Es decir, si yo lo pienso solo en términos del daño de los tangibles, del daño de la ruptura de algo, del daño de ensuciar algo, del daño de molestar a alguien, si lo miro solo desde ese lado, cuantitativamente es claramente menor a una cuestión puramente delictiva penal. Pero
desde el punto de vista de la lógica, de todo lo que trae detrás, de lo intangible, lo que siento, lo que me ocurre, lo que pasa, lo que te estoy haciendo pagar, la bronca que te tengo porque alguna vez, bueno, eso tiene un impacto muy importante. Hay una idea que me parece que puede servir, yo la he explicado en varios textos y libros que he publicado, que creo que puede servir para explicar un punto importante de la cotidianidad del Tribunal de Faltas y, digamos, de las faltas y las contravenciones. Y es que siempre digo, una cosa es resolver un caso jurídico y otra cosa es resolver un conflicto. El conflicto es aquello que lleva a las personas a los tribunales. Es aquello que le reclaman en el ámbito penal, en el ámbito de las faltas, en el ámbito mercantil. Es lo que van a buscar que se resuelva en el tribunal, el conflicto. Ahora, el derecho necesita transformar esa conflictividad y la parametriza en una lógica de propiedades jurídicamente relevantes, en una lógica de narrativas, de relatos jurídicamente relevantes, y construye como una especie de ventanita, que es el caso jurídico, que define de alguna manera aquello que es importante mirar en la realidad cuando queremos ir a los tribunales. Esto lleva a una situación, no me voy a extender en esto, que también he insistido en varias investigaciones, y es que asistimos en los últimos años a una complejización de las conflictividades y asistimos a un dinamismo en los conflictos. Es decir, cada vez tenemos más conflictos complejos que tienen una fuerte dinámica transformativa, que cambian rápidamente en un espacio terriblemente complejo. Y esto hace que la mirada de la parametrización en base al derecho, en base a reglas, empieza a ser un problema. Empieza a haber más cosas importantes fuera de la ventanita que en la ventanita. Y como la resolución del conflicto que el derecho propone, de nuevo, tanto en el ámbito penal como en el ámbito de las faltas y de las contravenciones, es y depende de qué se ve por esa ventanita, entonces el problema es que cuando lo importante de la conflictividad está fuera de la ventana, la solución que el derecho propone sirve para la ventana, pero no para todo el conflicto que queda fuera de esa mirada jurídica. Y esto lleva a una conclusión que me parece importante no perder de vista y sobre la que siempre insisto. Dos personas entran en un tribunal buscando resolver un conflicto y salen con una resolución que resuelve un caso jurídico, un delito, una falta, una contravención, pero no el conflicto que las personas tienen. Y esta idea que los jueces saben porque la notan, no siempre, a veces la sentencia resuelve bien el conflicto, pero cada vez más ocurre este delay entre resolver caso jurídico y resolver conflicto. Y los jueces lo saben. Los jueces en cualquiera de las instancias lo perciben. Se dan cuenta que diga lo que diga la sentencia, que diga lo que diga esta resolución, no va a encarar el conflicto que realmente estas personas tienen. Mi argumento es que todas las características que hemos visto de la conflictividad en el ámbito de las faltas y de las contravenciones frente a las características de la conflictividad en el ámbito de los delitos favorece este tipo de dinámicas. Es decir, favorece la idea de que fuera de la ventanita hay muchas más cosas que yo no voy a poder ver ni mirar si solo observo la realidad a partir del espacio de la ventana. Y esto hace que sea imprescindible replantearse de alguna manera el papel que juega el juez de faltas frente al espacio fuera de la ventana
Y, lo que me parece más importante, el modelo de respuesta que un juzgado de faltas presenta, desarrolla frente a estas faltas y contravenciones para darle una impronta mucho más potente y mucho más transformadora. Bueno, así las cosas, llega el punto de pensar o de repensar el modelo de respuesta. En líneas generales me gustaría decir, solo de manera genérica, dos o tres cosas sobre el pensamiento de la respuesta frente a los delitos, frente a la falta, frente a las contravenciones. Yo creo firmemente, y esto es una idea muy importante del pensamiento restaurativo, que si el objetivo de la respuesta es lograr transformar, prevenir, modificar, cambiar las dinámicas, los modelos puramente punitivistas o, en la terminología más internacional, retributivistas, y los modelos puramente garantistas o, en la terminología más tradicional, abolicionistas, no funcionan. No hay dos ideas. No hay nada de transformador en una sanción, en un castigo, en una pena, ni es posible pensar por sí mismo, en general, dinámicas de corte satisfactivo, para decirlo de alguna manera, para la víctima en el hecho de castigar y de sancionar. Entonces, la idea fundamental es que si el foco está puesto en cuánto castigamos, estamos errando el problema. El problema no tiene que ver, y este es un problema que le ocurre igual al tribunal penal o a un tribunal de faltas. La pregunta no es cuánto castigo, cuánto sanciono. La pregunta para mí es cómo respondo frente a una situación, tanto en la lógica del delito como en la lógica de las faltas y las contravenciones. Esta pregunta del cómo es precisamente lo que el restaurativismo, entre muchas otras cosas, no hay que olvidar que la justicia restaurativa es un pedido de transformación de los modelos de justicia en general, en mercantil, en familia, en concursal, en penal, en faltas. Entonces, la pregunta del restaurativismo es ¿cómo respondo frente al conflicto? ¿Cómo reacciono frente a esa situación de comisión de una falta, de un delito, de una falta, de una contravención? Entonces, el restaurativismo propone modelos de respuesta bien distintos. Mi argumento es que en el ámbito de la conflictividad, que hemos visto tiene características especiales, la cotidianidad, llegamos al tribunal de faltas porque te voy a hacer pagar algunas cosas que nunca llegaron aquí, todo lo que hay detrás, todo lo que ha de venir, todo lo difuminado, todos los intangibles, el volumen de una conflictividad que va más allá de esa ventanita, de un problema jurídicamente, un caso jurídicamente bien definido, hay un montón de cosas. Bueno, todo eso nos obliga a repensar una manera distinta de trabajar. Porque si ya en el ámbito penal conceptos como reiterancia o reincidencia están a la orden del día, incluso en el espacio de las dinámicas punitivistas más fuertes, en el ámbito de los tribunales de faltas, de los juzgados de faltas, aún me parece más evidente la necesidad de un modelo diferente de respuesta, de un modelo distinto de respuesta. Creo que el restaurativismo es una buena manera de pensar este modelo de respuesta para un tribunal de faltas, para un juzgado de faltas. La última idea que quiero presentar al hilo de todo esto es algunas pautas para construir lo que es una respuesta restaurativa. Eh,
vaya de suyo que de entrada el restaurativismo no es solo una discusión sobre el resultado, es una discusión sobre el proceso. Eh, el pensamiento restaurativo reclama un proceso judicial con ciertas características que ahora yo no tengo tiempo de explicar, pero que cada vez están más presentes en muchos espacios, incluso en los ámbitos procesales penales, pero también en mercantil, en comercial, en concursos, es decir, buscan una dinámica muy distinta. Y no tan... Yo creo que en el fondo el juez de faltas hace tiempo que esto lo tiene incorporado. Es decir, el juez de falta se ha ayornado más rápidamente porque el conflicto de él lo ha puesto en una tesitura más claramente de respuesta restaurativa que los juzgados más vinculados al ámbito penal o tribunales, insisto, concursales, comerciales, etc. El proceso tiene que ver con una dinámica de un protagonismo, de un participar. No es un juez que, insisto, el proceso restaurativo no es un juez pasivo que espera, es un juez activo, dinámico. Es la vieja distinción entre un juez que dicta sentencias y un juez que gestiona un caso, el case management. Una cosa que en los últimos años se ha discutido, conversado cada vez con mayor fuerza en términos de la idea de un juez capaz de gestionar lo que allí está pasando. De hecho, yo he tenido la oportunidad este año de dictar una asignatura en la Escuela Nacional, en la Escuela de Justicia Nacional, en la que precisamente se trabajaba la idea de las herramientas con las que cuenta un juez para trabajar correctamente, para explorar correctamente en una audiencia. Y yo creo que el juez de faltas es un juez que explora, es un juez que construye, es un juez que crea dinámicas dentro del proceso que son muy importantes por la tipología de conflictos sobre las que va a interactuar. Eh, para decirlo de esta manera, por ejemplo, en las reglas de Unidroit, que son las reglas que intentan unificar todo el sistema procesal, es el proyecto que intenta unificar todo el proceso en Europa, por ejemplo, aparece un principio que me parece muy propio de un juzgado de faltas, lo que se llama el principio de conciliación. El principio de conciliación es ese principio donde el juez se ve compelido a generar dentro del proceso espacios donde sea posible la colaboración, la cooperación, el diálogo, el intercambio, la búsqueda autónoma dentro del proceso entre las partes de una solución del conflicto que ellos tienen. No solo del caso jurídico, aunque el caso jurídico debe ser traído sin lugar a dudas al espacio, pero trascendiendo a esa lógica. Y esto es terriblemente restaurativo. El restaurativismo le pide al juez cree espacios dentro del proceso para que el conflicto, y no solo el caso jurídico, aparezca. Para eso, la idea de crear dinámicas colaborativas y cooperativas es muy importante. ¿Cómo se hace esto? Requeriría toda una cuestión que... Pero sí quiero decir algo, esto no es solo una cuestión de actitudes, es una cuestión de diseño del proceso. Hay una manera, nosotros publiqué el año pasado un libro con el doctor Rojas, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y el doctor José María Salgado, que se llama El proceso articulado, donde nosotros explicamos la necesidad de una dinámica procesal totalmente diferente que el mundo, creo que el ciudadano reclama. Y creo que en el ámbito de faltas es un lugar natural para este tipo de dinámicas y lo que necesitamos es capacitar a los jueces de faltas para poder responder desde estas lógicas a este espacio. Entonces, no solo el caso jurídico, el conflicto, no solo dinámicas confrontativas, no solo dinámicas de choque dentro del proceso, sino la creación de espacios cooperativos, colaborativos, composicionales, de acuerdo entre las partes. La idea de que es necesario el protagonismo, y esto está detrás de todo el pensamiento restaurativo, necesitamos un protagonismo de las partes.
un proceso que termina indefectiblemente con una acción judicial y en donde la pasividad de las partes giró en torno, en el mejor de los casos, a alguna conversación o alguna prueba y poco más, esto no es restaurativo. La idea de que las respuestas tienen más que ver con un hacer en un sentido mucho más amplio que simplemente con el pago de una multa, con el pago de una sanción, sino que hay mucho que buscar en un hacer, en un comportarse, en una conducta como una conducta que es restaurativa, una conducta que permite la dinámica de esa restauración. La idea de que hay que mirar hacia el futuro, los tribunales tradicionales observan la respuesta de algo que pasó en el pasado, pero no miran sobre qué va a ocurrir en el futuro. El espacio del juzgado de faltas debería tener una mirada, por supuesto, con un ojito en el retrovisor, pero con otro mirando hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Sobre todo pensando, como les insistía, el tema del cálculo de interdependencia futura, que suele ser muy alto en este tipo de dinámicas. Entonces, la idea del trabajo sobre intangibles, la idea de trabajar cosas que no se pueden parametrizar, que no se pueden calcular en dinero, es verdad. Esto no significa que pido perdón y ya está. No, el perdón puede ser o no restaurativo. Esto depende de la víctima, pero la víctima tiene que tener un espacio para hablar, para contar, para explicar lo que le ocurre y tiene que en ese espacio poder ser escuchado un victimario, tiene que ser, el victimario tiene que escuchar a la víctima de lo que ocurre, de lo que le pasa a la persona que sufre el daño, tiene que escucharla y la persona que sufre el daño tiene que poder escuchar a la persona que lo provocó. Entonces, el diálogo, la idea de esa conversación es muy importante. Y a veces el perdón no es una buena dinámica porque no es sentido como la víctima, por la víctima, como un espacio restaurativo. Entonces, la idea de la dinámica restaurativa que yo propondría implica un desarrollo, al menos en tres cuestiones que me parecen muy importantes, tres o cuatro cuestiones. La primera, en qué estamos discutiendo aquí. La segunda es en cómo es el proceso en donde vamos a discutirlo. La tercera es en quién es el que va a liderar todo ese proceso, que es el juez, cómo es un juez de faltas en un espacio restaurativo. Y la cuarta, cómo es un modelo de respuestas, de dinámicas de respuesta frente a esta situación. Esto es lo que quería contarles. Es solo, reconozco, una reflexión muy inicial, muy tentativa. Estoy seguro, porque ya tuve la oportunidad de charlar con varios de ustedes en San Juan hará un año. Estoy seguro que esto muchos de ustedes lo viven, lo piensan, lo padecen cotidianamente. Yo creo que hay una respuesta, creo que hay una manera de trabajar esto que es interesante, muy interesante. Y lo que creo es que sería muy bueno empezar a generar programas de respuestas restaurativas en los juzgados municipales de faltas que impacten realmente sobre la convivencia municipal, sobre la convivencia del ciudadano, para hacerla sin lugar a dudas algo mucho más en la cotidianidad, mucho más agradable, incluso en contextos donde las problemáticas del roce de la cotidianidad aparecen, pero que no hay cosa a veces peor que vivir al lado de alguien, de un vecino, con el que no puedes conectar, con el que no puedes comunicarte. Y a veces esto es mucho más doloroso y más dañino en el largo plazo que algún delito, que algún hurto o incluso que un robo que se produce en una lógica de excepcionalidad, por suerte, aún existiendo una gran cantidad de ellos. Espero que haya servido para detonar al menos reflexión, si no respuestas, y espero que pronto podamos hablar sobre juzgados de faltas, juzgados municipales de faltas, con dinámicas de intervención restaurativa. Muchas gracias y de nuevo mi agradecimiento a todos por darme esta oportunidad.